Cierto es lo que dice la pastora. It is certain what pastor says. It is amazing. Es maravilloso. Cuando Dios se presenta y se manifiesta. When he presents himself and he manifests. Y nos da cosas inesperadas. And he gives us unexpected things. Cosas que no pensamos. Things that we have never imagined. Pero Él se nos expresa en el momento más oportuno. And he expresses himself in the most fortunate time. We were ministering last night. Estábamos ministrando anoche. Y la gloria de Dios se vio. And we saw the glory of God. Se manifestó sanidad. Healing was manifested. Se manifestó liberación. And deliverance was manifested. Y el Señor le trajo una palabra que se la voy a decir a ustedes porque es una palabra que nos trajo a la pastora, al pastor, al equipo que estábamos allí, a Nelly, Priscila, mi esposo. I'm going to give the word that was leased out yesterday, and I'm going to share it with the body of Christ because it was given to us there as a group, but I want to share it with you. Y la palabra que se nos dijo es que cosas grandes vendrán. And the word was, great things are coming. Y que tenemos un depósito que usted tiene también. And that we have, or we carry a deposit that you all have as well. Que somos guerreros. That we're warriors. La palabra dice, son un equipo de guerreros. The word of God says we are a team of warriors. Y que ustedes, and that you all, y yo se lo extiendo a ustedes también. And I'm going to extend it to you all. Que este término de guerrear, this term of being a warrior, esta terminología de que vamos a ser guerreros para levantar una iglesia, para levantar un pueblo que está sediento. That determination of building a church and a people, that determination, esa determinación, la hacemos nosotros todos los días. We do that each and every day. Esto no es nada más que venir el domingo. This is not just about coming on Sunday. Para tú llenarte de tu espíritu, llenarte de tus emociones, llenarte de positivismo mental. Of being filled with positive thoughts and in your positive spirit. Pero es el camino que tenemos que llevar día a día. It is a walk that we have to walk it each and every day. Así es como se hace guerra. That is how we war. Eso fue una nota nada más. That was just a note. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Heavenly Father, right now. Padre, yo ato esos pensamientos y fortalezas y los sujeto a la mente de Cristo. We bind every thought and everything to the mind of Christ. Padre, levántalo, Señor. Rise each and every person. Tú te levantaste un día como hoy y resucitaste. On a day like today, you arose. Resucita en cada uno de los que estamos aquí. Resurrect in each and every one that is here. Cada determinación, cada acción, every action, every determination, cada decisión que tomen, every decision that needs to be made, que sea sujeto a la mente de Cristo, that it be subjected to the mind of Christ, y que se manifieste tu gloria, Señor, and that your glory be manifested en la vida de cada uno de in each ellos. and every life here today. Mi mensaje de hoy, the message for today, se llama La cruz y las llaves. The cross and the keys. Yes. Las llaves, the keys, mis llaves, keys. Traje aquí unas llaves. I brought here some keys. Vamos a caminar de la cruz a las llaves. We're going to walk from the cross to the keys. Presten atención porque la misma unción que vi anoche donde estábamos no se quedó allí. Pay close attention because the anointing that was from yesterday didn't stay there. The anointing that was there yesterday. What God did yesterday, Dios lo va a hacer hoy aquí. He's going to do it here today. Porque es un Dios de presencia. Because He's a God of presence. Es un Dios que se manifiesta y se goza en manifestarse en sus hijos. He's a God of manifestation and He wants to manifest and He enjoys to manifest in His children. So voy a empezar en Getsemaní. So I'm going to go to Gethsemane. Lucas 22:39. Luke 22:39. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre, diga como de costumbre. Coming out, say out of the same doing.
hacia el monte de los olivos. towards the Mount of Olives. Y los discípulos también le siguieron. And the disciples followed them. Cuando llegó al lugar les dijo, When they got to the place, he said, oren pray, para que no entren en tentación. pray so you won't enter into temptation. Diga tentación. Say temptation. Temptation. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. And he mounted like a stone thrown at them. A stone throw. Una That was the piedra. distance. Y la distancia era como una era de piedra. So estaban cerca. So they were close. Y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, And getting down on his knee, he prayed and said, Padre, si es tu voluntad, God, if it's your will, aparta de mí esta copa. take away from me this cup. No quería la copa. He didn't want the cup. Estaba en negación de la copa. He was negotiating. He was in In denial. denial. Estaba in denial. Yeah. Aparta Estaba de mí negociando. esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. So apart from me this cup, but let it be your will. to be done. Entonces And then se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. and an angel came down from heaven and strengthened him. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. And he fervently in agony he prayed Con mucho fervor quiere decir with a lot of que él se había fervently, entregado totalmente a la oración. meaning that he gave himself in totality into prayer. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre And his sweat converted into big drops of blood que caían sobre la tierra. that will fall upon the earth. ¿Qué vemos en esta escritura? Primero, como de costumbre, vemos que era costumbre del Señor y los discípulos ir al monte de los olivos a orar. So as a custom with the disciples in Christ, they used to go to the mountain to pray. Luego le dice, oren para que no caigan en tentación. Then Jesus says, pray that you won't fall into temptation. So el Señor ya sabía So God already knew que esa tentación estaba ahí. that the temptation was already there. Él sabía que los discípulos He knew that the disciples, no iban a quedarse con él. they were not going to stay there with him. Él sabía que algunos se iban a ir. He knew that some of them were going to leave. Él sabía que hubo uno que lo iba a negar. He knew that one of them was going to betray him. Y eso es lo que Dios hace. And that's what God does. Él sabe la tentación que te va a venir. He knows the temptation that's coming to you. Él conoce tu debilidad. He knows your weaknesses. Pero sabe que aún con esa debilidad, And even though with that weakness, orando con fervor como de costumbre, praying accustomed fervently, te aparta de esa tentación. it separates you from temptation. Aquí menciona agonía. It mentions agony. Y agonía es una aflicción extrema. And agony means an extreme anguish. Estado que precede a la muerte. It's a state that can lead you to death. Pero para la agonía de la cruz, But the agony of the cross, vemos el dolor de Cristo. we see the pain of Christ. Pero para nosotros, reconocemos que la cruz But for us, we know that we recognize that the cross es esperanza. is hope. The cross was not for us to fear. La cruz no era para que nosotros tememos. The cross is for us to look towards the future because that was part of the plan La of cruz God. es para que nosotros veamos hacia el Aleluya. futuro porque ese es el plan que él tenía para nosotros. La noche de Getsemaní para Cristo The night of Gethsemane for Christ, fue la manifestación de su humanidad más alto. it was the greatest, highest level of his humanity. Para nosotros poder entender So we can be able to understand que nosotros vamos a tener Getsemaníes. we're gonna go through Gethsemanes. A lo mejor ya usted ha ido por un Getsemaní. Maybe you went through one. Maybe usted ya reconoce que ese Getsemaní fue lo peor que le pudo haber sucedido. Or maybe that was one of the worst that you have ever experienced. Pero ahora sabemos que aún es posible que venga otro Getsemaní. And maybe even going through that, there might be another one that we might have to So, go para through. poder encontrarnos con ese Getsemaní que a lo mejor se nos presenta, So in order for us to see another Gethsemane that might just present itself, quiere decir que tenemos que estar
como de costumbre orando, So we have to be accustomed praying, apartarnos de la tentación, separating from temptation, reconocer la agonía que viene con un Getsemaní, recognizing the agony that comes with a Gethsemane, pero entendiendo que Dios nos fortalece but understanding that he strengthens us y que se hace la voluntad del Padre, no la de nosotros. and we do his will, not our will. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, cuando hablamos de Getsemaní tenemos que hablar de dolor. So when we talk about Gethsemane, we have to talk about pain. ¿Y por qué hablamos de dolor? So why do we talk about pain? Porque es el dolor donde Dios utiliza ese quebrantamiento. So it is in the pain that God utilizes your brokenness, Porque Jesús sabe que el enemigo viene a torturarnos, a destruirnos, a mentir a nuestras vidas. he knows that the enemy comes to kill, to destroy, to lie, to torture us. Jesús entiende nuestras debilidades. The Lord knows our weaknesses. The Lord knows El Señor sabe que nosotros tenemos un lugar específico that we have a specific place. y que en los Getsemaníes podemos faltar. And in Gethsemane, we might have a fault. En los Getsemaníes de tu vida vas a estar débil, You're going to be weak in your Gethsemane. vas a tener vulnerabilidad. You're going to be vulnerable in a Gethsemane. Y en el momento que eres vulnerable en tu Getsemaní, And in the moment that you're vulnerable in que estás Gethsemane, débil en el Getsemaní, that you're weak in the Gethsemane, que empiezas a dudar de Dios en tu vida, that you begin to doubt God in your life, ahí es cuando Dios se manifiesta. that is where he manifests. Ahí es cuando Dios dice, aquí estoy para ti. And that is where he says, I am here with you, for you. Yo te fortalezco. I am strengthening you. Agárrate de mí. Latch onto me. No me sueltes tú. Don't let go of me. Porque a veces decimos, Dios me ha soltado. We say that God has let us go. Me ha dejado de la mano. He has let us loose from our hand. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros But we don't recognize that it's us, que hemos dejado la mano de Dios. that we have lashed off the hand Que of hemos God. caminado en nuestro Getsemaní That we y nos walked quedamos in our- enredados en el dolor. We have walked in our Gethsemane and we We walked stay in in our pain. We stay in the suffering. Nos quedamos and en el we do not dolor, en el deliver sufrimiento, from whatever is y holding no us back. somos liberados de lo que nos está aguantando. Una de las características del Getsemaní para nosotros, One of the characteristics of the Gethsemane for us is, que como Jesús pidió, no quiero esa copa, as Jesus asked, I don't want of this cup, es que queremos evadir el Getsemaní. is that we want to invade Gethsemane. Nosotros queremos alejarnos de lo que Dios nos está dando para probarnos. We want to apart from the things that God wants to give us because he wants to test us. Cuando Dios nos da una prueba, When God gives us a test, cuando Dios nos da un problema, when he gives us a problem, cuando se nos presentan situaciones que no sabemos manejar, when we get situations that we don't even know how to manage, es ahí cuando nosotros tenemos que decir, it is there where we have to say, Padre, yo quiero huir de esta situación. Father, I want to run from this situation. Yo quiero correr y seguir corriendo porque yo no Bueno. quiero estar aquí. I want to keep running and running because I don't want to be here. Quita todo lo que hay que me está molestando. Take everything away that is bothering me. No permita que esto me siga torturando. Stop. Don't allow this to continue to torture me. Pero es que Dios te necesita ahí. Is that there is where he wants you to be. Es que tu crecimiento depende de que te mantengas ahí en esa Your, situación. your growth is where you maintain yourself in that situation. Es que Dios quiere que tú aprendas de esa situación. God wants you to learn from that situation. Tiene que haber crecimiento espiritual. You need spiritual growth. Tiene que haber madurez You espiritual. need maturity in spiritual maturity. Porque por cada Getsemaní que tú tengas, tú no puedes correr. Because in every Gethsemane that you go through, you cannot run from it. Por cada Getsemaní tú puedes detenerte un momento. From every Gethsemane, you can detain yourself. And you can stand back. Te puedes echar para atrás And maybe a little bit more back. y un poquito más para atrás. But there's going to be a time where the Lord is going to push you. Pero va a llegar un momento donde And Dios he's te va a going to empujar, push you. donde te va a empujar And he's going to push y you te va a empujar because you have to be there. porque tienes que estar ahí. You have to learn from that experience. Tienes que aprender de esa You experiencia. have to overcome it. Tienes que sobrepasarla. Porque son las pruebas que Dios nos da. Those are the trials that God gives us. Cuando Cristo dice, When Jesus said, hágase
tu voluntad. When Jesus tells the Father, let your will be done, Es que está aceptando he's accepting la situación. the situation. Él está aceptando He's accepting porque sabe que viene un cambio radical. because a radical change is coming. Porque él conoce el plan Because he knows the plan desde antes from before. y sabía que lo tenía que hacer, And he knew that he had to do it. pero en su humanidad se detuvo But in his humanity, he was detained porque no quería seguir. because he didn't want to continue. Y eso es lo que Dios quiere para ti. And that's what God wants for you. Cuando tú pasas tu Getsemaní, When you go through your Gethsemane, oh Lord, when Oh, you Padre. pass your Gethsemane, when you go through, cuando pasa por el when you go Getsemaní, through it, cuando pasa por el Getsemaní, porque tienes que caminar, you have to go through it. gotta go through it. You can't go around it. No puedes pasar por You alrededor. can't walk away from it. No te puedes ir de él. You can't go somewhere else. No to te avoid puedes it. ir por otro lado. Hay un cambio radical. There's a radical change. Va a haber un cambio en tu vida. There's going to be change in your life. Se rompe y se desata lo que necesita romperse. Whatever needs to be broke and loose, it's going to happen. La aceptación trae finalmente el hacer la voluntad del Padre. Accepting is doing the will of God. Y hacer la voluntad del Padre viene siendo And doing the will of God is la aceptación de su plan. the acceptance of his plan. Porque muchos de nosotros nos traen una palabra Because many of us bring a word to us y esa palabra en nosotros no la entendemos. and we don't understand the word. Pueden pasar años Years can go by. y tú dices, yo creo que esa palabra se murió. And I say, maybe that word died. Eso me pasó a mí. That happened to me. I got word in 2001. En 2001 a mí me dieron una palabra. I got word in 2003. En 2003 me dieron una I got palabra. word in 2008. En el 2008 me dieron una palabra. And then I had a Gethsemane. And then I went through a Gethsemane. Pasé Then por I got a Gethsemane. divorce. Y después pasé por un divorcio. While I was pastoring with my ex-husband, Cuando estaba pastoreando con mi ex he esposo, decided to commit adultery. decidió cometer adulterio And I was lost. y estaba perdida. I was lost because it was a Gethsemane for me and my daughter. Estaba perdida porque fue un Getsemaní para mí y mis And the hijas. first thought that came to my mind, Y el primer pensamiento que vino a mi mente, well, Lord, I guess those words worth nothing. bueno, Señor, esas palabras que me dijiste valían nada. Lord, I don't know what you're going to do, but I don't think it's going to happen anymore. Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero yo no creo que va a pasar. But I walked through my Gethsemane. Caminé por el Getsemaní. I was in denial. Estaba negando I a mí was misma. evading. Estaba invadiendo. I was running away. Estaba corriendo de él. I moved away. Me mudé de él. I did a lot of things because I thought the Lord just had stopped working with me. Dejé de hacer muchas cosas porque I pensé thought que that Dios the dejó de word was trabajar en never mí. going to be accomplished. Pensé que la palabra no se iba a cumplir. And I kept on asking him, why did you give me a word? Y le seguía preguntando por qué me diste una palabra. Why did you bring myself up so much? ¿Por qué me levantaste, me despertaste tanto? I was so excited with that word. Estaba tan contenta con esa palabra. I was dreaming about everything that was going to happen. Estaba soñando de todo lo que iba a pasar. And years went by and nothing Y happened. años pasaron y nada sucedió. And I kept on walking through my Gethsemane. Y seguí caminando por Getsemaní. And then I started to accept that what had happened was his will, even though I couldn't understand Y it. acepté que cuando sucedió era la voluntad del Señor, And aunque yo then no I lo entendía. understood that it was his will. And because it was his will, I finally accepted Y it. cuando aprendí que era la voluntad del Señor, la acepté por fin. And while I was accepting Y mientras estaba aceptando, what had happened to me, cuando me sucedió, things started to change. las cosas comenzaron a cambiar. Radical change. Cambios radicales. I kept always praying with the Lord. Seguí orando con el Señor. Sometimes my prayer were not really graceful or had a lot of gratitude. Algunas de mis oraciones no eran graciosas ni con gratitud. Sometimes my prayer were being upset Algunas veces era con enojo and I complained to the Lord. y le estaba dando muchos complenes And I was trying to understand when. y preguntando o tratando de entender cuándo. But then I accepted and radical change began. Y cuando lo acepté, el movimiento radical comenzó, los cambios. Things started to transform. Las cosas comenzaron a transformarse.
everything transformed. Todo se transformó. And I submitted myself to the commitment Y me sometí al compromiso de estar con el Señor, to be with the Lord, de seguirlo y escucharlo. to follow him and to hear him. And I started to work again. Y empecé a trabajar. I planted together with other pastors a church in Dallas, Planté una iglesia en Dallas con otros Dallas, pastores. Texas. En Dallas, We Texas, started a ministry. empezamos un ministerio. I would go to every Bible study every church had available. Todas las iglesias y los estudios bíblicos iba. I went to every women's retreat that I can think of. Cada servicio de mujeres o retiro de mujeres que habían, I iba. never stopped searching. Nunca dejé de buscar. I was committed. Estaba comprometida. I tell you that because now you can see. Te digo eso porque hoy tú puedes ver, You are witnesses ustedes son testigos, that after 7 years, después de 7 años, the Lord spoke to me. el Señor me ha hablado. This word is for somebody else here. Esta palabra es para alguien This aquí word hoy. is for somebody else here. Esta palabra es para alguien aquí hoy. El Señor me habló The Lord spoke to me y me dijo, and said, estás buscando iglesia, you're looking for a church, pero tú tienes la iglesia. but you have the church. Y tienes una iglesia que no tiene paredes. And you have a church that doesn't have walls. Y tienes un mensaje que traspasa. And you have a message that pierces. Y no vas a saber a dónde te voy a llevar. And you are not going to know where I am taking you. After that prayer, Después de esa oración, we got connected with Pastor Nelly and Pastor nos Roddy. conectamos con los pastores Nelly y Roddy. Después de esa oración, After that prayer, empezaron de nuevo a llamarme they begin to call me, y me llamaron para consejería. and they called me for counseling. Me llamaron para conferencia. They called me for They conferences. called me to preach. Me llamaron para predicar. And my spirit started stirring. Y en mi espíritu se Your empezó a spirit has to revolcarse. start stirring in you. Tu espíritu Your tiene que spirit has revolcarse to dentro start de ti. stirring in Tu you. espíritu tiene que Allow revolcarse the dentro de spirit ti. to stir in you. Permite que el espíritu se mueva Empieza a dentro de ti. vivir en el espíritu. Begin to live in the spirit. Empieza a sentir ese mover espiritual. Begin to feel that spiritual move within you. Confía en la palabra de Dios. Trust in the word of God. No presentes resistencia. Don't resist. No te sientas inseguro. Don't feel insecure. Tienes que empezar a conocerte. You need to begin to know who you are. You need to know who you are. Tienes que conocerte. Una vez que tú conoces cómo eres, quién eres, cuáles son tus debilidades, When you begin to know who you are, your weaknesses, ahí Dios se fortalece en ti. that is where God is strengthening himself within you. Por eso muchos de nosotros decimos, That's why many of us say, yo no tengo capacidad para hacer eso que hace aquel hermano. I don't have the capacity to do the things that my brethren does. Yo no sé si yo puedo ayudar en la iglesia. I don't know if I can help in church. Pero esa debilidad But that weakness es la que tuvo Pablo, is the one that Paul had, que tenía esa espina that he had that thorn, y Dios nunca se lo quitó. and God never removed it. Y él siguió trabajando And he kept working y siguió cumpliendo la palabra de Dios. and fulfilling the word of God. Y esa espina And that thorn es algo que Dios permitió. that God allowed, Porque cada uno de nosotros, because each and every one of en us, nuestra humanidad, in our humanity, si nos envolvemos demasiado con la palabra, if we get too involved with the word of God, le di este testimonio I gave that testimony para que ustedes oigan lo que Dios hace. so you can hear what God does. No para exaltarme a mí It's misma, not to exalt myself, pero esa espina que tenía Pablo but that thorn that Paul had era para mantenerlo vulnerable. is to keep him vulnerable. Era para mantenerlo en una posición It especial. was to keep him in a specific Ah, position. Y una posición especial para ti. There is a specific position for you. Hay un lugar que Dios tiene destinado para ti. There is a place that is destined for you. Y ese sitio permanece y está ahora disponible. And that place that is permanent for you, it's right now. Porque tienes que tener visión. You have to have a vision. El pastor mencionó autoridad, Pastor Eli mentioned authority. pero tienes que tener una visión. You got to have a vision.
Y esa visión es una visión de transformación. You have to have a vision of transformation. Porque hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Because today we're celebrating the resurrection of Christ. Cuando las mujeres fueron a la cueva a buscar el cuerpo, When the women went to the tomb to seek for the body, tenían todos los tipos de aceite. they had all different types of oils. Querían ungir el cuerpo. They wanted to anoint the body. Anoint the body that was not there. Querían ungir el cuerpo que no estaba ahí. Pero no estaba ahí porque ya había vencido la muerte. It was not there because he had already beat death. Entonces, un cuerpo que se supone que esté corrupto, A body that needed to be corrupt. un cuerpo que estaba desagradable, A body that was undesirable, sorry. a body A body that was a body undesirable. that had bad odor, Un cuerpo que tenía mal a olor. body that was wrapped, Estaba envuelto and it was supposed to stay wrapped. y tenía que mantenerse envuelto. And they were going to unwrap that body. Iban a quitarles el envuelto Y to unwrap that body, y para quitarle they were going to anoint him. lo querían ungir. So, ¿qué quiere decir eso? So what does that mean? When they got there, the body was not there. Cuando llegaron el cuerpo no estaba. So, it's not only that he won the victory of death. No solamente fue que ganó la victoria de la muerte. Lo que quiere decir What that means, que Dios rompe that God breaks lo que es lo natural. what is the natural, Whatever is natural, lo que es natural, God will break it for you. Dios lo va a romper para ti He will bring you the supernatural. y te va a traer lo sobrenatural. Porque cogió un cuerpo, Because he took a body, rompió las células he completas, broke every cell in that y body. selló y formó un nuevo cuerpo. And he said, "Assign to me body." Porque tú vas a tener nuevo cuerpo. Tú You vas can a have tener a new nuevo body. cuerpo. Cuando Dios forma, Because when Dios God hace forms, cosas nuevas. when he forms new things. Él no usa las cosas viejas, He don't use the old things. usa las cosas nuevas. He uses the new things. Esta revelación de Cristo In que this- vence la muerte In this revelation of Christ, that he quiere decir wins que over vencer la muerte, meaning that overcoming death, la oposición de la muerte, the opposition of death is life. y si vivimos y creemos en un Cristo vivo, And if we live and we believe in a living God, tenemos la autoridad de vencer la we muerte. have the authority to overcome death. Tenemos la autoridad que Cristo nos da We have the authority that Christ gives us para entender to understand que la vida que Él nos da that of the life that he gives us. es para vivirla todos los días It's to live it every day y no permitir que el enemigo and not to permit that the enemy te haga caer en tentación. comes to make you fall into temptation. ¿Sabes qué tipo de tentación? Do you know what type of temptation? Cuando le dijo a los apóstoles, When he told the apostles, oren para que no caigan en tentación, pray so you won't fall into temptation, para que aún conociendo que Cristo está vivo, even knowing that the living Christ, la tentación puede ser the temptation can be que en tu Getsemaní that in your Gethsemane, tú empieces a dudar de la palabra de Dios. that you begin to doubt the word of God. Que en tu Getsemaní el dolor sea tan profundo That in your Gethsemane, the pain could be so profound que empiezas a quejarte de manera exagerada. that you begin to complain exaggerately. Que en la tentación que caigas, That in the temptation that you fall into, todo lo que Dios hizo por ti anteriormente whatever God did for you before, se te olvida. you forgot. Se te olvida todo lo que Él hizo anteriormente. You forgot everything that he did for you before. Y ahora te encuentras en un vacío. And now you're in a void. Esa tentación That temptation, te roba it steals la vida de la resurrección. the life of the resurrection. Te roba It steals de todo lo que Cristo te quiere dar. of everything of what Christ wants to give you. Te roba de la bendición. It steals your blessing. La revelación de Cristo también. The revelation of Christ also. Vamos a Mateo 27, Let's go to Matthew chapter 27, 50-51. 50-51. Voy a empezar antes. Matthew 27. Matthew 27. Matthew 27.
Alaba. Worship him. Praise Jesus. A ver. Verso 50. Verse 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza Then again, Christ yelled with force y entregó su espíritu. and he gave in his spirit. En ese momento, In that moment, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, the veil was torn in two de arriba a abajo. from the top to the bottom. Se rasgó, se separó. It's separated, it's torn. Gloria a Dios. Aleluya. La tierra tembló, The earth shook se partieron las rocas, and the stones were broken. se abrieron los sepulcros. The tombs were The open. tombs were Se open. abrieron los sepulcros. Y muchos santos que habían muerto, And many of the saints that had died, que murieron, resucitaron, resurrected. salieron de los sepulcros. They came out of the tombs. Y después de la resurrección de Jesús, And after the resurrection of Jesus, entraron en la ciudad santa they went into the holy town y aparecieron a muchos. and many were there. Cuando el centurión y los que con él estaban With when the centurion and those that were with him custodiando a Jesús that were escorting Christ, vieron el terremoto they saw the earthquake y todo lo que había sucedido, and everything that had happened. quedaron aterrados, They were terrorized. quedaron aterrados y exclamaron, They were verdaderamente este era el Hijo de Dios. They exclaimed, "Truly, this is the Son of God." So, la resurrección So the no la resurrection rehace a un cuerpo como Does- Dios tiene para nosotros en la eternidad. the Porque resurrection este es el does not cuerpo de la renew the body resucitación que of the tú y yo vamos resurrection. a tener We're gonna have that same cuando body lleguemos al cielo, when we get to the kingdom of cuando God. compartimos con el When Señor. we fellowship with the Pero Lord. aquí lo que hace Cristo en ese momento, cuando entrega su espíritu, When Christ por gives His eso el Spirit, espíritu es tan importante. that's mi why the hermano, Spirit mi in you hermana. is very El important, my brethren. This is what gives you the power. El Espíritu Santo es que te Y puede. Él fue delante y dio su espíritu. Y cuando dio su espíritu, mira lo que sucedió, lo que mira lo que pasó. sucede. Look La at what happened. cortina del templo se rasgó. The curtain That from the temple, temple, the del templo. synagogue, where all the Pharisees, the En el Sadducees, and templo all donde of estaban los those seduceos y los fariseos that y todos los que lo he criticaron. broke the temple in half. El Say, templo se dividió en this dos. is a new temple. Este es un nuevo The temple templo. of God. El templo es mi cuerpo. Soy yo, Jesús. No sirve. That Por temple eso does es not que la work. iglesia That's why no the es church un edificio. is not a Por eso building. es que la iglesia That's no why es the un church is templo. not a Porque temple. la iglesia es A el church templo de Cristo It's the dentro de body ti. of Christ within you, in your spirit, in your mind, in your emotions. Aleluya. Hallelujah. Rompe el templo de la He religiosidad. breaks the temple of religious. He breaks the temple. Él rompe el templo. The earth se movió. It changed. The earth moved. The earth moved. La tierra se sacudió. Rocks were broken. Las piedras se Again, rompiendo. He Otra vez. breaks the natural to Rompió lo bring the natural supernatural. para traer lo sobrenatural. He breaks the natural to Rompió lo bring the natural para supernatural. traer lo sobrenatural. All those dead people came out. Los People from the muertos tomb. salieron de sus tumbas. But when he also opens and cracks the temple and cuts it in half, Cuando él abre y parte el templo en mitad, it had like a curtain. tenía una cortina, Because you know that was the curtain to go to the holy. porque esa era la cortina para poder pasar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo hasta ese momento nada más que los sacerdotes entraban. And only in that place, into the holy place, where only the high priest had the authority to enter. Pero hoy estamos celebrando But we're celebrating today porque nosotros entramos al lugar santísimo. because we went into the holy place. Nosotros tenemos autoridad para ir al lugar santísimo. We have the authority to enter into the holy place. Cristo se hace vivo en nosotros. Christ becomes alive in us. Y dice la palabra The word of God says
que antes de la resurrección, that before the resurrection, antes de la resurrección, dicen que Cristo says dejó una Christ llave. has the keys. Llave, todos ustedes tienen llave. We all have keys. Puede ser eléctrica, puede Could ser be eléctrica, electrical, switches, switch. whatever. But there's Como always sea. a key. You need a key to get into. Siempre necesito una llave para poder entrar en un lugar. La palabra griega The Greek word para revelación for revelation, es apocalipsis, Apocalypse. que es el nombre del último libro. It is the name of the last book in the Bible. Apocalipsis, Revelation. Book of Revelation, Apocalypse. It just means Significa that it's a revelation. que es una revelación. John received the revelation. Juan recibió esa revelación. In the revelation, Y en esa revelación we understand entendemos que la revelación es Cristo that the revelation is Christ. y que Él es That he is toda la revelación. the whole eternal. Todo está en Él. Everything is in him. Todo está en Él. Everything is in him. So no tenemos que buscar nada más We don't have to look for nothing else porque todo está en Él. because everything is in him. Apocalipsis 1, 17, 18. Revelation 1:17 and 18. Y con esto voy cerrando. And I'm gonna with this I'm gonna close. But I want you to pay attention Quiero que pague atención because at the end, porque al final, aquellos que quieren continuar con vida those that want to continue with life, o los que están pasando por un Getsemaní those that are going through their Gethsemane, o saliendo casi del Getsemaní. or you're on your way out of the Porque Gethsemane. cuando tú vas saliendo de tu Getsemaní, Because when you're on your way out of Gethsemane, es cuando ya tú has aceptado is when you already accepted lo que Dios tiene para ti. what God already has for you. Pero saliendo de tu Getsemaní, But on your way out of Gethsemane, todavía hay un poquito de miedo. there's still a little bit of fear. Porque tú dices, yo no sé cuándo esto finalmente se va a acabar. I say, I don't know when this is going to Yo creo que mi Getsemaní ya se está terminando, I know pero that it's no sé almost qué finished. falta todavía. I don't know how much more is left. ¿Qué es lo que Dios todavía quiere que yo aprenda? What does God still want me to learn? ¿Qué es lo que Dios necesita que yo pule dentro de mí? What does God still want me to be purified To within me? purify myself. Purificarme ¿Qué dentro de mí. necesito hacer What do I para have to do vivir to live en la vida que Cristo nos ha dado? in the life that Christ has Llena given del us, poder del Espíritu filled of the Holy Santo Spirit y de autoridad. and of authority? Apocalipsis 1, 17, Revelation 18. 1:17 and 18. Cuando le vi, When I saw him, caí como muerto a sus pies. I felt dead to his feet, Y él puso su diestra sobre mí. and he put his authority over me. Pon tu diestra, put your right hand, Put your right hand over your heart. right hand over your heart. Put your right hand over your heart. Diciéndome, Saying to me, no temas, do not fear. yo soy el primero y el último. I am the beginning and the end. Yo soy el que vivo. I am the living. Estuve muerto, I was dead, mas he aquí but now que vivo por los siglos de los siglos. I live for the centuries to the centuries. Amén. Amen. Y tengo las llaves And I have the keys de la muerte of death y del Hades, and of hell, del infierno. of hell. Así que cuando él toma las llaves, So when he takes the tú keys, tienes que pensar que You hay have to una think. puerta, there is a door. que en esa puerta, And in detrás de that esa door, puerta, In the es beginning of que that está door Satanás con todos sus secuaces. is where the enemy is at with all his demons. All his little minions are there. Todos los minions están ahí, sus demonios. Have the key. Y tú tienes la llave. Jesus takes the key, Jesús tiene la llave. cierra la puerta, He closes the door. he locks the door Cierra la puerta. y dice, ya tú no tienes autoridad. He says, sobre you mí. don't have authority Ya on tú my no tienes poder de muerte. You don't have power over Porque yo death. soy un Dios que sana. Because I am the I am the God that heals. I am Soy the el God Dios that que saves. sana, que I sana. am the God that will be present El in Dios your que va a life estar presente en tu vida forever. para siempre, Because para I am porque who soy I am. el que I am soy. the Alpha. Soy I el am the Alfa, Omega. el Omega. I break the natural Rompe el natural, natural para darte and sobrenatural. life Te doy and vida abundance. y en I will abundancia bless you. te bendeciré.
Santo, santo, Señor Jesús. El enemigo ya no puede con The enemy nosotros. don't got nothing on you. Está vencido. He has been ruined. Él es quien está muerto. He is dead. So, en nuestra vida todos los días, So in our life every por day, medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, cualquier ataque que tú tengas, every attack that comes for you, el enemigo viene y te habla y te the susurra enemy cualquier comes cosa and he whistles in your ear and he Y tells te you certain miente. things and he lies to you y te presenta un cuadro terrible and he presents to you a picture. y dice que tu Getsemaní va a seguir por siempre porque Dios no te And he quiere. says that your Gethsemane is going to continue because God doesn't love you. Yo te recomiendo que tú busques una llave I recommend you to pick up your keys. y cuando el enemigo te ataca, And when the enemy attacks you, tú dices, mira lo que tengo and aquí, you say, look what I got here. mira lo que tengo aquí, Look what I got here. mira lo que tengo aquí. Look what I got here. Creíste que venía. And you thought you was coming. Pensaste que ibas a hacer algo. You thought you was going to do something. Mira, mira, But mira, look, tengo look, una look, llave. I got La a puerta está cerrada. The door is closed. No, está lleno porque nos envió el Espíritu Because he gave us the Holy Spirit. Ya no es el Espíritu de Dios del Viejo Testamento. It's not the Spirit of God from the Old Testament. It's the Holy Spirit Consuelo, that que nos consoles da us, sabiduría, that gives us que nos wisdom, da dirección, gives us direction, que nos alerta, He alerts que nos us. He conforta. comforts us. Hallelujah. Santo, santo, santo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, cierren sus ojitos por un momento. Close your eyes for me. Y piensa, And think. hazte una imagen Make an image de lo que tú crees. of what you believe. Si te identificas con esas mujeres que fueron a buscar a Cristo, If you identify with the women that went to the tomb, si te identificas con los apóstoles que a lo mejor en ese momento se debilitaron, maybe you identify yourself with the apostles that they were weakened porque a lo mejor todavía hay debilidades en ti. because maybe there's still weaknesses within you. Quizás hay cosas que estás pasando por un Getsemaní Maybe there's things that you're going through your head y tú quieres que Dios te revele ahora and you want Christ to reveal to you right now, o que te dé la fortaleza que el ángel le dio al Señor or you want him to give you the strength that the angel para gave the tú Lord, seguir en tu Getsemaní y salir victorioso. so you can continue in your Gethsemane and come out victorious. So I'm just going to make one altar call. Simplemente voy a hacer un llamado de altar. If you need prayer, Si necesitan oración, if you feel that you need healing, si necesita un milagro de sanidad, if you feel that you need the strength of the Lord, si necesita la fortaleza del Señor, God already knows what you need. Dios sabe lo que tú necesitas. He has it ready for you. Él ya lo tiene preparado. But we need to ask, Tenemos que pedir, and we need to ask tenemos que pedir specifically. en específico. What is it that you think you need? ¿Qué es lo que tú piensas que necesitas? And God will give it to you Y Dios te lo va a dar. because you are His sons and Porque daughters. ustedes son sus hijos. He will not deny you anything. Él no te va a negar nada. He's a God of love Él es el Dios that we also love. que también nosotros amamos. But His love for us Pero el amor de Él para nosotros, no se puede medir. you can't measure it. So we have to know, Nosotros tenemos que saber how much do we love Him? cuánto nosotros le amamos. How can we measure our love for Him? ¿Cómo podemos medir el amor que nosotros tenemos para Él? Humanamente no podemos, Humanly, we can't. but through the Holy Spirit, Pero por medio del Espíritu Santo, we know how much we love Him sabemos cuánto le amamos and how much we want to be in obedience. y cuánto queremos estar en obediencia.